Muchos dispositivos electrónicos cotidianos requieren de voltajes grandes, los cuales no son fáciles de alcanzar u obtener con baterías comunes. Por ejemplo, un dispositivo que opere a 30 volts requeriría de 20 baterías AA, lo cual sería difícil de manipular. Una posible solución, cuando mantener la corriente no es crucial, es utilizar convertidores elevadores de voltaje, los cuales pueden alcanzar voltajes altos sacrificando la corriente y manteniendo un tamaño pequeño. Estos son comunes en cámaras fotográficas, sistemas de iluminación, sistemas de encendido de autos o fuentes de voltaje basadas en baterías. El convertidor elevador de voltaje consume energía proveniente de una fuente externa como una pila, conservando la potencia. Es un tipo de fuente que tiene un diodo, un interruptor, un inductor, un capacitor y una resistencia. Para entender cómo opera un convertidor, necesitamos una idea básica del funcionamiento de sus componentes. El capacitor es un elemento el cual puede almacenar energía y servir como fuente de voltaje. Cuando un capacitor es conectado a una fuente de voltaje, éste adquiere la polaridad de la fuente y se carga con esa polaridad. Si posteriormente la fuente se remueve y se sustituye por una carga resistiva, el capacitor actuará como fuente de voltaje y se comenzará a descargar hasta llegar a un voltaje de 0 volts. Un diodo es un elemento cuya principal propiedad es que permite el flujo de corriente en una sola dirección. Si la corriente fluye en la misma dirección que la flecha, podrá cruzar por el diodo, pero si la corriente fluye en sentido opuesto, no podrá cruzarlo. Cuando una corriente fluye por un conductor, genera un flujo de campo magnético alrededor de él. La magnitud de este flujo depende de la geometría del conductor y del material del mismo, lo cual es tomado en cuenta mediante la inductancia. Así, el inductor es capaz de almacenar energía generando un campo magnético cuando la corriente eléctrica fluye a través de él. Por lo general suele consistir de un cable aislado y enrollado en forma cilíndrica alrededor de algún material ferromagnético, lo cual permite almacenar de mejor forma la energía. Cuando la corriente que circula por el inductor cambia en el tiempo, el campo magnético también variará e inducirá un voltaje en los extremos del inductor. De acuerdo a la ley de inducción de Faraday, el voltaje está relacionado con la inductancia y el cambio de la corriente por esta ecuación. El signo negativo es consecuencia de la ley de Lenz, ya que el voltaje inducido debe tener una polaridad tal que genere una corriente que se oponga al cambio de corriente que la ha generado. Es decir, los inductores se oponen a cualquier cambio en la corriente que los atraviesa, implicando que bajo una corriente cambiante pueden funcionar como una fuente de voltaje cuya polaridad depende de si la corriente crece o decrece. Cuando por un inductor fluye una corriente cuya magnitud crece en el tiempo, su derivada es positiva, por lo que el voltaje generado será negativo, lo que podemos interpretar como una caída de voltaje cuando la corriente cruza el inductor de izquierda a derecha. Así, el inductor evita el incremento de la corriente transfiriendo parte de la energía de la corriente hacia el campo magnético generado. De ahí que se diga que los inductores almacenan energía expandiendo el campo magnético que los rodea. Cuando fluye una corriente cuya magnitud decrece en el tiempo, su derivada es negativa y el voltaje generado será positivo, interpretado como una subida de voltaje cuando la corriente cruza el inductor de izquierda a derecha. El inductor genera una corriente a favor, la cual intenta contrarrestar la disminución de la corriente que cruza por él. Esta corriente es producida a partir del consumo de energía del campo magnético, generando una corriente a partir de colapsar el campo magnético que lo rodea. Algo importante a notar en la ecuación del inductor es que entre más rápido sea el cambio en la corriente, mayor será el voltaje generado. Con esta información, un convertidor elevador opera bajo el hecho de que un inductor se resiste al cambio de corriente. Durante su funcionamiento presenta dos estados, cuando el interruptor se encuentra cerrado y cuando se encuentra abierto. El interruptor
se cierra y abre en un tiempo t. De este periodo, una fracción de tiempo d está cerrado y es denominado ciclo de trabajo. El resto está abierto. D toma valores desde 0, implicando que siempre está abierto, hasta 1, siempre cerrado. Cuando el interruptor está cerrado, la corriente fluye a través del inductor y por el interruptor, ya que presenta un camino con menor resistencia que el capacitor y la resistencia de carga. En consecuencia, la corriente no fluye a través del diodo, por lo que el capacitor y la carga se pueden desacoplar del resto del circuito, es decir, se tienen dos circuitos separados, el lazo A y el lazo C. Dado que el inductor es un alambre, se tiene un cortocircuito, lo que genera un cambio de flujo de corriente muy grande y positivo, haciendo que el inductor almacene una gran cantidad de energía en su campo magnético. En esta situación, la polaridad del inductor es positiva a la izquierda y negativa a la derecha, ya que intenta impedir el cambio creciente de corriente. De la ley de voltaje de Kirchhoff, aplicada al lazo A, se encuentra esta relación. De aquí, la ecuación que describe la corriente en este lazo es esta. Así, la corriente crece de forma lineal con el tiempo, cargando de energía el inductor. Al final del tiempo de interruptor cerrado, se encuentra que el cambio de corriente es este. De igual forma, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff al lazo C, durante este tiempo, se encuentra esta relación, donde el capacitor actúa como fuente de voltaje de la carga. Cuando el interruptor está abierto, la única trayectoria que puede seguir la corriente en el circuito es a través de la carga y capacitor, es decir, por el lazo B, que contiene a la fuente, el inductor, el diodo y el capacitor. Debido a esto, encuentra mayor resistencia, produciendo que dicha corriente sea menor que en el caso del interruptor cerrado. En esta situación, el inductor reaccionará a la disminución de corriente, liberando la energía contenida en su campo magnético. Es decir, producirá una corriente hacia la carga, lo que implica que la polaridad del inductor será positiva a la derecha y negativa a la izquierda. De la ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje del inductor está en serie con el de la batería, por lo que se suman los voltajes encontrando esta relación. En esta situación, los voltajes de la batería y el inductor cargarán al capacitor, y se encontrará que el cambio en la corriente es. Finalmente, si el interruptor se abre y cierra a una frecuencia alta, de forma que no dé tiempo a que el inductor descargue toda su energía, la carga siempre observará un voltaje promedio mayor que el de la batería. Durante el estado en el que el interruptor está abierto, el capacitor se cargará al voltaje producido por la batería más el inductor. Pero cuando se cierra, dado que el capacitor y la carga se desacoplan del resto del circuito, el capacitor será el que proporcione voltaje a la carga de forma temporal. Este será un voltaje mayor que el de la batería, debido a que se cargó hasta el voltaje suma del inductor más la batería. El incremento en la carga del capacitor se dará hasta alcanzar un estado de equilibrio, donde la tasa de transferencia de energía del inductor al capacitor durante el estado abierto será la misma que la tasa de transferencia de energía del capacitor a la carga durante el estado cerrado. Esto implica que la energía y la corriente en el circuito deben ser iguales al inicio y al final de cada periodo de conmutación del interruptor, con lo que finalmente se encuentra esta relación. Así, se puede concluir que el voltaje en la resistencia de carga es mayor que el voltaje de entrada, ya que el valor del ciclo de trabajo D siempre está entre 0 y 1, y se incrementa conforme D se acerca a 1. En la práctica, si el ciclo de trabajo se acerca a un valor de 1, la amplificación de voltaje debería diverger, e implicar que el interruptor estará cerrado todo el ciclo. Sin embargo, mantener una situación como esta es ilógico, ya que no permitiría que el capacitor se cargue, además de que quemaría el inductor. En la práctica, lo más conveniente es tener valores de D entre 60% y 85%. De lo anterior, se observa que el capacitor simplemente funciona como almacén de voltaje temporal
y filtro pasa abajo del voltaje cambiante del inductor. Algo importante a notar en el comportamiento de este circuito es que la corriente oscilará entre un valor máximo y uno mínimo. La corriente mínima se puede modificar dependiendo de los valores de inductancia y del ciclo de trabajo, pudiendo hacerla cero. Esta libertad sobre la corriente mínima da lugar a tres modos de operación del circuito, siendo el más recomendado el modo de conducción continua, donde la corriente mínima es mayor a cero y siempre hay corriente en el inductor. De lo contrario, habrá momentos donde el inductor se quede sin energía, produciendo que el voltaje de salida fluctúe considerablemente. El modo de conducción continua se puede diseñar de forma que la fluctuación de corriente sea mínima y que el voltaje de salida sea prácticamente constante. Del cambio de corriente se puede encontrar una relación de las corrientes máxima y mínima, de donde se puede despejar el valor mínimo del inductor para estar en el modo de conducción continua. En cuanto al valor del capacitor, hay que observar lo que ocurre con su voltaje durante el ciclo. Mientras el interruptor esté cerrado, el capacitor será el que proporciona el voltaje a la carga, y mientras transcurre el tiempo, dicho voltaje disminuirá exponencialmente. De esta ecuación se puede observar que si el ciclo cambia lo suficientemente rápido, el capacitor no tendrá tiempo de descargarse considerablemente, por lo que la fluctuación de voltaje en la carga se reducirá. Además, si el factor de tiempo de descarga RC es mayor que el producto de D por T, la descarga será lenta, contribuyendo a que el voltaje mínimo en la carga tienda al voltaje máximo. En la práctica, este análisis es una aproximación a primer orden del sistema, por lo que puede haber desviaciones considerables de las predicciones. Imaginemos que queremos implementar un convertidor elevador que eleve el voltaje de 1 volt a 5 volts con una corriente de salida de 24 mA y donde el voltaje de salida sea constante dentro de un error del 3%. Dado que la potencia debe conservarse, se encuentra que la corriente de entrada debe ser de 120 mA. Esto quiere decir que nuestra fuente de alimentación debe ser capaz de proporcionar esta corriente. Si esta corriente de entrada presenta una fluctuación del 6%, implicará que la diferencia entre la corriente máxima y la mínima es de 7.2 mA. Por otro lado, se encuentra que la razón entre el voltaje en la carga o de salida y el voltaje de entrada es de 5, de donde se deduce que el valor del ciclo de trabajo es de 0.8. Como se mencionó anteriormente, para evitar que el voltaje de salida fluctúe mucho, lo más recomendable es hacer que el ciclo de trabajo del interruptor sea rápido. Esto se puede realizar utilizando un transistor en lugar de un interruptor mecánico. Cuando la base de un transistor que pueda soportar corrientes altas se conecta a una fuente de voltaje cuadrada, este funcionará como interruptor entre el colector y el emisor. Para esto se puede utilizar un temporizador 555 en modo estable, conectándolo a la base del transistor con una resistencia que limite la corriente. Con esto en mente, se usa un oscilador 555 que genere una señal cuadrada con ciclo de trabajo del 80%. Por ejemplo, con un tiempo D por T de 221 microsegundos y un periodo de 276 microsegundos. Con esto se encuentra que la inductancia debe ser de 30.3 milihenries y para asegurar que se está en el modo de conducción continua, se recomienda utilizar una inductancia mayor a este valor. Finalmente, para tener una salida estable, se necesita un valor de RC mucho mayor a 221 microsegundos, por lo que se puede utilizar una resistencia de 10 kΩ y un capacitor de 22 microfarads, lo cual da un valor de RC de 220 milisegundos. La implementación del circuito es sencilla una vez que se saben los valores de elementos por utilizar.
El circuito está dividido en tres secciones. A la izquierda se encuentra el temporizador 555A estable, que controla el transistor, el cual funciona como interruptor de acuerdo a una señal cuadrada con ciclo de trabajo del 80%. La base del transistor se conecta al 555 mediante una resistencia que limita la corriente, evitando que se sobrecaliente. A la derecha se encuentra el convertidor elevador, donde se tiene el inductor, el transistor, el diodo, el capacitor y la resistencia de carga. Dado que el 555 requiere de 5 volts para funcionar, alimentaremos todo el arreglo con una fuente de 5 volts, por lo que para que el elevador reciba 1 volt se requiere de un divisor de voltaje simple a su entrada. Para asegurar que este valor sea el correcto, también colocamos un medidor de voltaje en este punto. Del otro lado, la salida se conecta a un osciloscopio. Cuando el voltaje de entrada llega a 1 volt, observaremos que la salida tendrá un promedio de menos de 4.9 volts, con una fluctuación despreciable. Con este resultado observamos que el voltaje de salida es congruente con el diseño del convertidor elevador hecho previamente. Dado que un diodo presenta una resistencia infinita cuando la corriente intenta fluir en sentido inverso, es posible utilizar un convertidor elevador como una fuente de voltaje alterno a partir de los polos del diodo. Cuando el interruptor está cerrado, el punto A está conectado a tierra y el B al capacitor, el cual tiene un voltaje positivo y decreciente. En esta situación, el diodo presenta una resistencia muy grande que no permite el flujo de corriente de B a A, por lo que se interpreta como dos puntos separados. En este caso, la diferencia de potencial entre A y B es negativa. En el momento en que se abre el interruptor, la corriente fluye de A a B, cruzando el diodo. Idealmente, el diodo se comporta como un alambre, por lo que ambos puntos estarán al mismo potencial y su diferencia será cero. Esto puede ser útil para aplicaciones que requieran de señales alternas amplificadas.